Desde el día 1 en que se anunció su triunfo en la elección presidencial, los opositores de Donald Trump buscan la forma de sacarlo de la Casa Blanca mediante un juicio político. Durante 4 meses esa posibilidad parecía una fantasía, pero en sus más de 100 días en la Casa Blanca, Trump ha hecho todo lo posible por hacer del juicio político una realidad. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué es el impeachment o juicio político y dónde se encuentran sus bases legales? La Constitución de Estados Unidos, en su artículo 2, sección 4, se refiere a la posibilidad de destituir al presidente, al vicepresidente y a otros funcionarios públicos mediante el juicio político por traición a la patria, sobornos o altos crímenes también. Esto es todo lo que dice la Constitución. Los qués y sobre los cómo decreta que el juicio debe darse primero en la Cámara de Representantes y después en el Senado. Esta es una primera ruta, la ruta legislativa. Esta ruta es bastante complicada. Solo 2 presidentes de Estados Unidos han enfrentado un juicio político. El primero fue Andrew Johnson en 1868. El segundo fue Richard Nixon también en 1973-74. El tercero fue Bill Clinton en 98-99. Tanto Johnson como Bill Clinton permanecieron en el cargo. El juicio no procedió. Richard Nixon no tuvo un impeachment, se detuvo en el Senado. Su juicio político estaba por convocarse cuando él mismo renunció al cargo en 1974. Por eso esta figura del impeachment es tan difícil. En toda la historia política de Estados Unidos solamente ocurrió 3 veces y ninguna de ellas ha tenido como consecuencia la renuncia a un presidente, salvo en el caso de Nixon. Pero ¿cuál podría ser la ruta para esta destitución de Trump? Hay 2 escenarios. Veamos a ver primero el primero. El primero es esta ruta tradicional del Congreso de Estados Unidos. Donald Trump podría enfrentar un juicio político si Robert Mueller, el fiscal especial para el caso, comprueba que Trump tuvo de verdad conocimiento de los contactos entre su equipo de campaña y el gobierno ruso. Y si Mueller envía una investigación al Congreso para que inicie un juicio. Es decir, el fiscal especial es el primer detonador. Hay otras investigaciones también en torno al Russian Gate, como lo han llamado. La investigación puede acabar en el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes. Si el comité aprueba el juicio y lo pasa al Pleno, es decir, a la totalidad de los 435 representantes, los 435 legisladores que están en esta Cámara, que por cierto tienen mayoría republicana. Por ello, ahí hay un primer obstáculo para el juicio político. Los republicanos, en la Cámara de Representantes, solo se necesita un voto de diferencia. Y esto quiere decir que los republicanos podrían controlar ese proceso e impedir que ocurra. Vamos al siguiente escenario, que sigue siendo la ruta legislativa. En el caso de que la mayoría republicana no lograra detener el juicio político en contra de Donald Trump y que muchos demócratas se sumaran, los republicanos tienen 45 legisladores más en la Cámara de Representantes. En el caso que este caso llegara al Pleno de la Cámara de Representantes, se aprueba por mayoría este juicio político. Ahí el Senado entra entonces, la otra Cámara del Poder Legislativo. El Senado tiene también la facultad de convertirse en jurado en caso de que haya un juicio político contra Trump. Pero ahí las reglas son mucho más difíciles que en la Cámara de Representantes. En el Senado hay 100 senadores, de los cuales los republicanos también tienen una mayoría, los demócratas son menos. Allí se necesitan 2/3 de los votos de los senadores para que se apruebe la destitución, es decir, si son 100 senadores, se requieren por lo menos 66 senadores y los republicanos solitos no tienen ese número y los demócratas tendrían que convencer por lo menos a unos 19 demócratas para que votaran también por esta destitución. En caso de que pasara esto, el presidente abandona el cargo, abandona la Casa Blanca, la presidencia y puede enfrentar además también cargos criminales. Pero esto es una vez que pase tanto el juicio en la Cámara de Representantes, que como te decía es muy complicado, y también si pasa este juicio en la Cámara de Senadores, en el Senado, que es todavía más complicado. Hay otro escenario por el cual Donald Trump podría ser destituido, que es el que vamos a ver a continuación. De hecho, hay desde los años 60 una enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la enmienda 25, que se escribió cuando se asesinó a John F. Kennedy en los años 60, para poder ver qué otra ruta podría llevarse a cabo para destituir a un presidente. En este caso, al menos 8 de los 15 secretarios de Estado y el vicepresidente deciden que el presidente no está capacitado para gobernar, que tiene problemas de una enfermedad mental o que tiene un problema médico o alguna cosa así. Esta enmienda nunca se ha aplicado en sus casi 4 décadas o casi 5 décadas de historia. Entonces, si 8 de los 15 secretarios de Trump, es decir, la mayoría, decidiera destituir al presidente, tienen que anunciar esta decisión al Congreso de Estados Unidos y el presidente también sería destituido. Esto está por una enmienda de la Constitución, pero este escenario también es muy, muy complicado. Tendría que haber una rebelión en el mismo Poder Ejecutivo, donde la mayoría del gabinete, incluido el vicepresidente, decide que el presidente está entonces insano.